Buen día, chicos. El día de hoy, en nuestro curso de física y química, de elementos de física y química, vamos a tratar el tema de la clasificación de la materia. Pero antes que nada vamos a hacer un repaso a lo que hemos estado estudiando en las sesiones pasadas. En primer lugar, vimos lo que es materia. La materia es todo lo que posee masa y volumen. También presentamos la materia en tres estados: estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Si hablamos del estado sólido, si por ejemplo, esta tiza lo amplificamos de tal manera que podamos ver su estructura interna, sus átomos estarían fuertemente ligados, donde la fuerza de atracción es mucho mayor que la fuerza de reacción. Entonces acá los átomos están fuertemente ligados, fuertemente bien unidos. Entonces, como características, tenemos que todo sólido tiene una forma y volumen definido. También no se pueden comprimir, es decir, los sólidos no son comprensibles. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos un lapicero, este lapicero no lo podemos comprimir, ¿verdad? Porque sus átomos interiormente están fuertemente unidos. Y finalmente, tienen una densidad muy alta. El otro estado es el estado líquido. Si nosotros observamos, ¿no? Una molécula, podemos observar que sus átomos están distanciados, no están unidos. Entonces aquí se cumple que la fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión. Entonces, ¿qué características tiene un sólido? ¿Qué propiedades? Tienen un volumen definido, pero adoptan la forma del recipiente que lo contiene. En este caso, el líquido adopta la forma de este envase, ¿verdad? Del envase, en este caso, del aceite. ¿Qué otro tenemos? Tenemos también ¿qué otra propiedad? Que difícilmente comprensibles, cuesta comprimir el líquido, son difícilmente comprensibles. Claro que hay espacios para que se unan los átomos, pero es más difícil eh, que sean comprensibles. Y tiene una densidad media. Ahora, el otro estado es el estado gaseoso. En este caso, sus átomos ya están lo suficientemente alejados, ¿verdad? Donde la fuerza de repulsión es mucho mayor que la fuerza de atracción. ¿Qué características tienen el estado gaseoso? Adoptan la forma y el volumen del recipiente que lo contiene. En este caso, el gas adopta todo el volumen. Todo el volumen es adoptado, se expande el gas, ¿no? Ingresamos el gas y aquí se expande por toditito el volumen. También tenemos que son comprensibles. Se pueden comprimir fácilmente porque vemos que hay espacio, ¿no? Entre cada uno de sus moléculas, ¿no? Hay espacios. Y su densidad es muy baja. Podemos hablar también de un cuarto estado, que viene a ser el estado plasmático, muy conocido ahora, pero no es abundante en nuestra naturaleza, ¿no? Si nosotros observamos este estado, vemos que los átomos están cargados. Entonces ya no se trata de átomos neutros, sino de iones, ¿verdad? Son átomos cargados, son iones. ¿Qué características tiene? ¿Qué propiedades tiene el estado plasmático? La materia se encuentra cargada eléctricamente, ¿no? También vemos que es un estado que tiene gas, que tiene apariencia de gas ionizado y existe a altas temperaturas. Por ejemplo, el Sol, ¿no? El Sol interiormente está compuesto por plasma, ¿no? Otro también las aureolas boreales también, ¿no? Está en estado plasmático. ¿No? Los tubos de neón, eso que utilizan para hacer letreros luminosos, ¿no? Interiormente están hechos por este gas. ¿Ok? Entonces,
hemos hecho un pequeño repaso de lo que es materia y algunos de hilos y sus estados. Bien, vamos a colocar un ejemplo, ¿no? Miren, tenemos acá un vaso con agua. Vamos a ver qué podemos estudiar en este caso de la materia que se encuentra dentro del vaso, ¿no? ¿Qué podemos estudiar de esta materia, ¿no? Que está en estado líquido. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es estudiar su composición. O sea, realmente cómo está formado el cuerpo material. Si nos damos cuenta, el vaso, mejor dicho, el agua, está formado en este caso, por una molécula, ¿no? En este caso, cada molécula de agua está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Y todos sabemos que la fórmula es el H2O. ¿Qué más podemos estudiar de esta materia, del agua? Podemos estudiar su estructura interna, ¿no? O sea, cómo se organizan los átomos en la sustancia, ¿no? Nos damos cuenta que estas sustancias, por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno, están fuertemente ligados, ¿verdad? Entonces podemos ver acá un enlace químico, que existe un enlace químico entre estos átomos para formar toda la molécula de agua. Ahora, como vemos, tenemos dos átomos de hidrógeno y finalmente tenemos un átomo de oxígeno. ¿Qué más podemos estudiar del agua? ¿No? Podemos estudiar sus propiedades, ¿no? Que viene a ser la cualidad o atributo que posee un cuerpo material y que ayuda a su identificación. Por ejemplo, algunas propiedades de agua es que es incolora, ¿verdad? No tiene color, es transparente. Su temperatura de ebullición es de 100 grados. Su densidad es 1 gramo por centímetro cúbico. Y una propiedad también es que su temperatura de fusión es a 0 grados, ¿no? Y también sabemos que esta agua puede sufrir transformaciones, ¿no? La química en sí utiliza los materiales de la naturaleza y las transforma en cosas nuevas. Miren, por ejemplo, ¿no? Si cogemos agua y cogemos la sal, entonces esto se va a mezclar, ¿verdad? Y va a dar lugar a lo que es la salmuera. Otro ejemplo tenemos el plástico, ¿no? Que son derivados del petróleo, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, el petróleo lo podemos modificar, lo podemos transformar para obtener un nuevo producto que vienen a ser los plásticos. Clasificación de la materia. Entonces, tenemos acá un esquema. La clasificación de la materia, esta se puede dar en sustancias puras y mezcla. Dentro de las sustancias puras tenemos lo que son elementos y compuestos. Y dentro de las mezclas tenemos mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Entonces vamos a estudiar cada una de estas partes. Veamos primero lo que es una sustancia. La sustancia tiene propiedad constante, tiene una composición fija, es decir, tiene una sola clase de átomos y moléculas. Se puede subdividir tanto en elementos como en compuestos. ¿Qué vienen a ser los elementos? Elementos dice que son sustancias simples formados por elementos, miren, de la tabla periódica. ¿Qué características tiene, por ejemplo, los elementos? Me dice que son representados por símbolos, ¿verdad?
y también están formados por átomos. Entonces los elementos están representados por símbolos y está formado por átomos. Por ejemplo, y acá tenemos algunos elementos, ¿no? Entonces tenemos la plata, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, en fin. Ahora, dentro de estas sustancias simples, las podemos subdividir, ¿no? Por ejemplo, monoatómicos, que están compuestos por un solo átomo, ¿no? Con un solo átomo. Por ejemplo, ¿no? La plata, el cobre, el oro, ¿no? El helio. Tenemos también los poliatómicos, que están compuestos por más de un átomo, pero que sean, o sea, están compuestos por dos o más átomos de la misma, del mismo elemento. Como por ejemplo el fósforo. Mire, esto es un elemento. Tenemos el azufre, tenemos también el oxígeno, podríamos mencionar acá también el ozono, O3. ¿Ya? Entonces son poliatómicos, porque son 4 átomos de fósforo, 8 átomos de azufre, 2 átomos de oxígeno. Ahora, dentro de estos elementos podemos también clasificar los elementos alótropos. ¿Qué características tienen los elementos alótropos? Uno es que pertenecen a un mismo elemento, están en un mismo estado, pero tienen formas y propiedades diferentes, ¿no? Por ejemplo, miren, por ejemplo, tenemos el carbono, ¿no? El carbono es un elemento alótropo. ¿Por qué? Porque podemos obtener el grafito, ¿verdad? El carbón que utilizamos, por ejemplo, en los lápices, ¿no? Y también el diamante. Pero ¿en qué se diferencian ambos? Lógicamente que uno es más duro que otro, por su estructura interna, ¿no? Su estructura molecular, ¿ok? Pero ambos, su símbolo es justamente el carbono. ¿Estamos? Lo único que se diferencia, como les digo, es su estructura interna, ¿ya? Su estructura geométrica interna. ¿Qué otro ejemplo podemos mencionar? El oxígeno. El oxígeno. Tenemos el oxígeno puro, el O2, el que usamos para respirar, pero también tenemos el O3, que viene a ser el ozono, ¿no? El que es la capa protectora, ¿no? de nuestra atmósfera, para evitar que los rayos ultravioletas ingresen, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, son elementos alótropos, ¿no? Son el mismo elemento, están en el mismo estado, en este caso acá el oxígeno está en estado gaseoso, pero tienen formas y propiedades, ambos tienen formas y propiedades diferentes, ¿ya? Ahora, dentro de las sustancias también tenemos compuestos. ¿Qué vienen a ser los compuestos? Es una combinación de elementos en ciertas proporciones para formar una sustancia determinada. Entonces, en compuestos es una agrupación de estos elementos en determinada proporción para formar una sustancia. ¿Qué características tienen los compuestos? Miren, están representados por fórmulas. También tenemos que está formado por unión de átomos diferentes. Por ejemplo, el agua, miren, es una fórmula y está formado por átomos diferentes, hidrógeno y oxígeno. Tenemos también que está en una proporción, ¿verdad? 2 átomos de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Qué más tenemos? Tenemos el ácido sulfúrico, que está formado, ¿se dan cuenta? Por 3 átomos diferentes, ¿no? Con cierta proporción, 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. También tenemos el gas propano, el que utilizamos para la cocina, ¿no? También está formado por
la unión de dos átomos diferentes. Podemos mencionar también varios, no varios ejemplos. Tenemos el amoníaco, tenemos el ácido nítrico, bueno, también tenemos el bicarbonato de sodio. Ahora, si nosotros podemos estudiar esto, se pueden clasificar también cada uno de estos compuestos, ¿no? Como compuestos binarios, que está formado tan solo por dos átomos. Por ejemplo, el agua, ¿no? Tenemos el cloruro de sodio, o comúnmente conocido como la sal, ¿verdad? Esto viene a ser la sal, ¿no? La sal, ahí está. La sal común que nosotros usamos, ¿no? ¿Ya? También tenemos el gas metano, ¿verdad? También tenemos el gas propano, como lo hemos mencionado. Ahora, dentro de los compuestos ternarios, ¿no? Compuestos ternarios son aquellos que están formados por tres átomos diferentes, ¿no? ¿No? En este caso, el ácido, ¿no? Este ácido sulfúrico. ¿Qué más? Tenemos el ácido nítrico. Y también podemos mencionar ya también compuestos cuaternarios, ¿no? ¿No? Como el bicarbonato de sodio, ¿no? Ahora, hay que mencionar que estos compuestos, ¿no? Estos compuestos se separan por medios químicos para convertirse en sus respectivos elementos. O sea, estos compuestos, cada uno de estos compuestos que ustedes ven acá, todos estos compuestos, se pueden separar por medios químicos para obtener los elementos. Bien, vamos a continuar. Ahora veamos lo que es mezcla. Ya vimos lo que es sustancias, que es cómo están clasificadas las sustancias. Ahora vemos qué es una mezcla. Nos dice que es una forma de materia que es más abundante con respecto a las sustancias puras, ¿verdad? Es cierto. Por ejemplo, oxígeno puro, ¿no? Es un poco difícil de encontrar en la naturaleza porque ustedes saben que el oxígeno, la que nosotros usamos para respirar, no es puro, sino que está mezclado con otros compuestos, con otros elementos, como por ejemplo el nitrógeno, el hidrógeno, ¿no? También el gas carbónico. No es puro, ¿verdad? Muy bien. Mezcla también se le llama, o bueno, la mezcla, como hemos dicho, es la agrupación de dos o más sustancias y su composición química es variable. No es en forma proporcional como era en lo que era en los compuestos, sino que acá su composición química es variable. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la sal de cocina y a esta sal de cocina nosotros lo agregamos en agua, ¿verdad? Podemos agregarle una pizca, dos pizcas, ¿no? Una cucharada, ¿no? Luego lo disolvemos. ¿Y qué vamos a obtener? ¿Qué obtenemos? Tenemos un agua causal que viene a ser conocido como la salmuera, ¿no? Que puede estar en diferente proporción, pero si se dan cuenta, su composición no cambia. Ninguno de estos dos ha cambiado, ¿no? Si nosotros probamos la salmuera, vamos a notar justamente la sal, ¿verdad? ¿No? Y también vamos a notar también el agua, ¿no? ¿No? En su composición. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta que no pierden su identidad. No existe cambio químico, o sea, no se ha creado una sustancia nueva. Sigue siendo, cada uno de sus componentes se sigue distinguiendo. ¿Ok? Entonces, a todo esto es una agrupación física. ¿Por qué? Porque no se ha creado un nuevo compuesto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, dentro de las mezclas tenemos las mezclas homogéneas, ¿no? Me dicen que la mezcla homogénea presenta una sola fase, normalmente conocida como solución. Las mezclas homogéneas son soluciones, ¿no? ¿Qué más?
tenemos que también sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista, ni siquiera con el microscopio. ¿Verdad? Muy bien. Ok, por ejemplo, ¿no? Si tenemos por ejemplo, la sal, ¿no? ¿No? Nosotros lo disolvemos, ¿no? Disolvemos el agua en la sal, no, la sal en el agua, y nos damos cuenta que no se puede diferenciar, no se puede diferenciar para nada, ¿no? Si nosotros probamos un sorbo, ¿no? O lo dividimos el agua, ¿no? En varios vasitos, sigue siendo, va a presentar una sola fase. Para nada no se puede diferenciar, ¿no? Y si nosotros observamos con un microscopio, no vamos a poder apreciar sus componentes, ¿no? No se puede, por eso dicen que no se puede diferenciar a simple vista ni siquiera con el microscopio, sus componentes. ¿Qué ejemplos tenemos? Miren, tenemos el agua con la sal, agua con azúcar, el alcohol medicinal, ¿verdad? El agua de mar, el ácido muriático, el vinagre, el agua oxigenada. Tenemos algunas aleaciones que vienen a ser la mezcla de metales, ¿no? Como el bronce, ¿no? El bronce que se obtiene a partir de esta mezcla, ¿no? Cobre y zinc, cobre, perdón, y estaño. Y el latón de la mezcla del zinc con el cobre, ¿no? Y también una mezcla homogénea, por ejemplo, es el aire, que está normalmente, como le hemos mencionado, formado por oxígeno, nitrógeno, CO2 y otros componentes, ¿ok? Muy bien. Ahora tenemos la mezcla heterogénea. Veamos, me dice que presenta más de una fase. O sea, se puede observar, ¿no? Se puede observar. Miren, por ejemplo, si en un vaso con agua ingresamos el aceite, ¿verdad? Ponemos acá aceite, ahí está. Si nosotros ingresamos aceite, vamos a poder observar las fases. O sea, vamos a poder nosotros ver el agua y el aceite. O sea, para nada estas dos, eh, estas dos sustancias se mezclan, ¿no? En forma homogénea, ¿verdad? Podemos ver sus fases. También sus componentes se pueden diferenciar a simple vista o con el microscopio. Es cierto, ¿no? A simple vista podemos ver, ¿no? Esto es agua y la parte amarilla es el aceite, ¿verdad? Algunos ejemplos tenemos, por ejemplo, el agua con arena, ¿verdad? El agua con la arena, la cocoa en agua. Tenemos algunos también minerales. Por ejemplo, si cogemos una piedra, esas que están en la calle, una chunga, podemos observar que está mezclado, ¿no? Con varias sustancias, ¿verdad? Con varias sustancias minerales. Eh, Otros ejemplos tenemos la leche, la gelatina, el yogur, ¿no? No tenemos también pintura, sangre, algunos jugos de fruta, la leche magnesia, en fin, pues, ¿no? Son algunos ejemplos de mezcla heterogénea. ¿Eh? La leche, por ejemplo, la leche, parece que fuera una mezcla homogénea, ¿verdad? Porque si nosotros cogemos un vaso con leche, podemos observar todo blanco, ¿verdad? Está todo, su color es blanco, ¿verdad? Inclusive su sabor es la misma en cualquier parte, ¿no? Si nosotros probamos, ¿verdad? ¿No? Pero ¿cómo podemos identificar si es homogénea o heterogénea? Es que si nosotros observamos a nivel molecular la leche, ¿no? Si nosotros observamos con un microscopio, podemos ver en todo caso partículas de grasa, ¿verdad? Entre otras, entre otras sustancias. ¿No? Entonces no están combinadas, sino simplemente se puede observar cada uno de sus componentes.
Por eso es que la leche es una mezcla heterogénea, al igual que la sangre, ¿verdad? La sangre es una mezcla heterogénea, ¿no? La sangre se puede centrifugar y se puede observar cada uno de sus componentes. Ahora, las mezclas se separan por medios físicos. Por ejemplo, la filtración, destilación, ¿no? Evaporación. Entonces, cada una de estas mezclas se puede separar. El agua con la sal lo podemos separar por medio de la destilación. Evaporamos el agua, ¿no? Evaporamos el agua, las partículas de sal quedan y se evapora, ¿no? Solamente agua pura, ¿verdad? Ok, chicos. Entonces, sería entonces nuestra clase de hoy. Es una clase bien sencilla. Entonces, si tienen alguna duda, pueden ver el video, ¿no? Y luego contestan las preguntas en la plataforma. Por favor, copien la clase en su cuaderno. De la misma manera las preguntas lo desarrollan y lo suben a la plataforma. ¿Ok, chicos? Muy bien, muchachos. Entonces, cuídense y hasta la próxima oportunidad.